Mandamos saludos a Iván Oliver. Iván y el pastor Víctor Méndez vienen de Jalapa con todo el mobiliario y las Biblias. El hermano Hugo Reyes y un servidor, la hermana Paola, acabamos de llegar. Paola se fue a predicar a otra iglesia. La hermana Areli y Toño están en Michoacán, ¿verdad? Entonces, pues les mandamos saludos a todos ellos. Isaías 9, ¿ya lo tenemos? No, perdón. 8:19. Caray. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta última frase, sobre todo, tiene mucha aplicación para distintas maneras en que la gente concibe a los muertos y la comunicación con los muertos. Por lo pronto aquí se refiere directamente a los nigromantes, aquellos que dicen que invocan a los muertos y que hablan con ellos. Que bueno, la Biblia no nos da ninguna enseñanza al respecto de que sea posible, más bien nos deja ver en libros como Eclesiastés que la persona que ha muerto está totalmente desconectada de esta dimensión. Y por otros pasajes que nos hablan de otra dimensión, como es el paraíso, bueno, pues ellos están tan felices, tan bienaventurados, que ni siquiera pues tienen contacto con este mundo. Pero es una creencia muy extendida, incluso en pueblos antiguos, que se podía platicar con los muertos. Y es comprensible, porque cuando perdemos un familiar, más frecuentemente unos padres, unos abuelos, yo no sé si a usted le ha pasado que diga, ¿por qué se murió mi abuelito y yo quisiera convivir con él? ¿O no? ¿Por qué no está mi mamá? Etcétera. Y de ahí pues solo hay un pasito para decir, me está cuidando desde el cielo. O le voy a pedir que me proteja o que me dé un consejo. Y en esa nostalgia, si alguien me dice, no, pues es que el 2 de noviembre te va a venir a visitar y prepárale su molito que le gustaba, o lo que le gustara, ¿no? Es muy fácil que el corazón se incline a eso porque los extrañamos. Pero bíblicamente no hay ninguna enseñanza al respecto. Otra manera de creer en esto de los muertos, pues también relacionada aquí es la adivinación. Bueno, eso las ceremonias espiritistas, espiritualistas. Por allá hay algunas anécdotas de personas que se han dedicado a demostrar que esas supuestas manifestaciones de que de verdad llegó un muerto eran trucos, ¿no? Eran falsas, no hay forma de probarse. Pero también, bueno, esto que acabo de decir, pues son diferentes tradiciones. La de que las almas del purgatorio pueden venir a visitarnos en estos días, esa se mezcla mucho con la idea prehispánica también de la salida del mundo de los muertos, en una fecha que es más bien una fiesta agrícola. Este tiempo se terminan las cosechas, empieza ya la cercanía del invierno y entonces la gente pues piensa que si toda la naturaleza va a empezar a quedar inerte, va a morir, pues hay que celebrar un ciclo donde reconocemos la muerte. Pero aún la veneración de los santos se relaciona aquí. ¿Por qué? Bueno, muchos de los santos o de los llamados santos existieron. O sea, sí fueron personas reales. Algunos seguramente fueron buenas personas, fueron cristianos o fueron mártires. Otros no existieron nunca. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Papa Juan XXIII en 1964. Pero lo que sí es cierto es que todos los santos, los que hayan existido, ya se murieron. Y como ya se murieron, pues no podemos hablar con ellos.
y no nos escuchan y no nos pueden cuidar y no nos pueden iluminar. Por eso la pregunta que si el pueblo de Dios consultará a los muertos por los vivos, eso abarca desde los dioses falsos de la idolatría. Los dioses falsos de la idolatría, pues son llamados aquí dioses muertos. Pero la idea de que cualquier imagen podría ser capaz de manifestar la presencia de un ser que ya murió es igualmente imposible, ¿no? O como digo, quisiéramos que nuestros familiares volvieran, no es posible. No debemos irnos tampoco al extremo del temor. Es que en el Día de Muertos los druidas, quién sabe quién eran esos, pero suenan muy feo. Los druidas, sí suenan muy feo. Hacían tambores con pieles de animales y invocaban al diablo y adoraban al diablo. Y entonces si tú disfrazas a tu niño en estos días, se le mete un demonio. Y me han preguntado estos días, sinceramente, algunas personas, si comemos pan de muerto, ¿es bueno o es malo? ¿Ya trae su demonio cada pan de muerto? ¿No? Bueno, no debemos caer en la superstición. Es algo más sencillo. Para nosotros, el mensaje importante es la resurrección, es la vida, es el consuelo frente a la muerte. Y teniendo claro que la muerte no es una persona, no sé si se fijaron que en estos días de celebración ya hay más invocación o veneración por la Santa Muerte. Ya se empieza a mezclar con las otras tradiciones preexistentes del Halloween y del Día de Muertos, ¿no? Entonces no es una persona, no es que sean exactamente demonios, es más sencillo. No nos dejemos arrastrar por la corriente de la masa, por lo que toda la gente hace, por lo que toda la gente quiere. Una característica del cristiano debería ser la individualidad. No el individualismo egoísta, vivir solo para sí, no estoy hablando de eso, sino la individualidad de ser diferentes, de tener un pensamiento que distingue lo verdadero de lo falso, de no copiarle a todo mundo las modas, las creencias, las costumbres. No ir a donde va la bola, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del endemoniado gadareno? Antes de su encuentro con Jesús, él era arrastrado por la multitud, la legión. Ese hombre no era consciente. Lo que ese hombre vivía era el resultado de una multitud. En cambio, cuando Jesús lo liberó, estaba en su juicio y estaba sano y habló como una persona única, como una persona independiente. Bueno, vamos a dejar ahí eso como un paréntesis nada más. Y continuamos allá en el libro de los Hechos. Bueno, perdón, aquí apunté de la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando la gente les diga, busquemos ayuda en los médiums y adivinos. Me pareció más pertinente esta traducción, ¿no? Hechos 27. Vamos al verso 38. ¿Todavía me escuchan allá atrás? ¿Sí? Dice el verso 38,
Y éramos todas las personas en la nave 276. Bueno, ya sabemos que por más de 15 días fueron arrastrados por el huracán Euroclidón, que traía además unas nubes tan tremendas que no se veía el sol ni las estrellas, que no sabían dónde estaban, no sabían si iban a sobrevivir o no iban a sobrevivir. Que ese era uno de los últimos problemas de Pablo, porque antes había también sufrido bastantes pruebas, habían tratado de matarlo los judíos, lo habían juzgado falsamente, lo llevaban encadenado, etcétera, etcétera. Vamos a ver que las pruebas no han terminado. Los soldados van a querer matar a Pablo. El desembarco es muy difícil, se pudo haber ahogado. Y cuando baja por fin a tierra, lo muerde una víbora venenosa. ¿No? A eso lo vamos a ver. Es como la pregunta que yo le he puesto al título es: ¿castigo de Dios o ataque del diablo? Tendemos a ver así, frente a una larga cadena de pruebas, sufrimientos, problemas, a preguntarnos si Dios no nos estará castigando. A veces lo preguntamos de nosotros mismos, a veces de aquel a quien vemos que le está yendo mal. No falta esa incluso afirmación, ya no pregunta, afirmación. No, es que ese hermano ha de andar mal, Dios lo está castigando. O del otro lado, ¿no? Cualquier cosa adversa que nos pasa, decimos que es un ataque del diablo. Eso también puede ser una exageración. El diablo no es omnipresente. ¿Sí está de acuerdo conmigo? El único que está en todas partes es Dios. Como el diablo no es omnipresente, no puede tentarnos a todos de manera personal. Mucho menos puede darse el tiempo de venir a ponernos a todos cada problema que nos pasa, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, porque exactamente eso que dijimos de las imágenes o de nuestros amados muertos es igual. Ellos no son omnipresentes. Si yo invoco a San Judas Tadeo, que fue esta semana, ¿no? Que todavía se celebró su fiesta más grande, y se veían por las calles tantas peregrinaciones de jóvenes, sobre todo jóvenes. Y es sorprendente cómo ha crecido ese culto. Bueno, pues San Judas Tadeo no es omnipresente. Aunque yo tenga su imagen, no me ve y no me escucha y no está donde yo estoy y no me puede ayudar, ¿no? Lo mismo que decíamos de nuestros queridos familiares que ya se murieron. Pues lo mismo tenemos que decir del diablo. El diablo existe, el diablo proyecta su presencia, pero no está en todo lugar. ¿Qué quiero decir con proyecta su presencia? Si usted enciende la televisión y ve a algún famoso actor o algún famoso político que está siendo mirado al mismo tiempo en muchísimas casas, esa persona no está presente en todas esas casas, ¿verdad que no? Pero sí su presencia, su influencia, sus ideas. Eso es el diablo, ¿no? El diablo anda, pues quién sabe dónde, ¿no? Porque le pregunta a Dios allá en el libro de Job: ¿de dónde vienes? No, pues de andar por ahí, por toda la tierra. Sí, pero entonces no necesariamente está aquí, pero su presencia está en el mundo y forma un sistema que se llama el mundo. Haciendo ese ejemplo de la televisión, el diablo es el actor, el político que está ahí en el programa. El sistema televisivo, las cámaras, las ondas que viajan, son el sistema que en la Biblia se llama el mundo. Y el aparato receptor y el canal que nos gusta se llama la carne. ¿Sí?
Entonces, las tres cosas se juntan. El diablo tiene un mensaje, el mundo amplifica el mensaje del diablo y usted lo sintoniza. Entonces, cuando decimos un ataque del diablo, bueno, es una remota posibilidad, pero no siempre interpretemos así. Vamos a ver todo esto que vive Pablo y a ver si a una de estas dos razones puede ser la respuesta. En el versículo 38 dice, ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Satisfechos porque tenían muchos días de no comer, ¿recuerdan? Y el apóstol Pablo les anima a comer porque Dios le ha dado la promesa de que se van a salvar. Ellos no saben quién es Pablo, es decir, no ven a Pablo como nosotros lo vemos ahora. Acostumbrados nosotros a que Pablo fue un apóstol y a veces una postura un poco más fundamentalista. Quien cree que la Biblia está prácticamente dictada, pues ve a Pablo como un instrumento de Dios, así como casi encontrarse con Dios mismo. La gente que va en el barco no lo ve así. Al contrario, es un preso, es un judío, es alguien que no sabe de navegación. ¿Por qué le tenemos que hacer caso? Es alguien que con los mareos del vaivén del barco, con el ayuno y el hambre, los desvelos, pues ya está alucinando. Dice que se le apareció un ángel, ¿no? Pero al final comienzan a ver que Pablo tiene mucha razón. Y sobre todo que Pablo les pone el ejemplo de comenzar a comer y entonces todos comen. ¿Se acuerdan que Pablo lo hizo y tomamos su ejemplo y pusimos el título ¿Comer santamente? ¿Sí o no? Bueno, ya que estamos en la hora de las preguntas, esta semana, ¿quiénes comieron santamente? ¿Sí? Bueno. Ahorita les preguntamos qué quiere decir eso, a ver si es cierto. Entonces ya cuando comieron, tuvieron las fuerzas para sacar costales de trigo que llevaban en las bodegas más interiores del barco. Y los tuvieron que echar al agua. Claro, es un desperdicio, ¿no? El trigo era muy costoso. El trigo venía de la zona circunvecina del puerto de Alejandría, en Egipto, y se dirigía a Roma, porque Alejandría era el granero del Imperio Romano. Diríamos que ese trigo más las otras cargas que ese barco trajera era un gran tesoro. Sin embargo, tuvieron que echar el trigo al mar porque van a tratar de desembarcar sin control de la nave, con olas de 2,5 a 4 metros. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho eso o sea, no lo dijimos? No, bueno. Entonces, el barco no puede pesar. Si pesa más de lo que pueda ser susceptible de entrar en la bahía, se va a hundir y si se hunde, todos se van a ahogar. Así que a veces hay que deshacernos de cosas valiosas con tal de salvar la vida. ¿Sí recuerdan? Algo de eso habíamos dicho, aludiendo también a aquellas palabras de Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, quítate la mano. Bueno, la derecha, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo la mano derecha? Si yo escribo con la mano derecha o tengo más habilidad con la mano derecha, todo lo que sea bueno, necesario, valioso, pero te estorba para salvarte, quítalo de ti. Luego, en el verso 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Nosotros ya sabemos por la historia posterior que es la isla de Malta o Melita, pero ellos en ese momento no saben en dónde están.
Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Una ensenada es como un pequeño golfo, y al fondo de ese golfo había una playita. Dicen, bueno, es el mejor lugar para desembarcar. El problema es que no saben, para llegar a la playa, si hay bancos de arena o hay rocas, porque no se alcanzan a ver. Dice el verso 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Se acuerdan que hasta dimos un mapita y hemos estado explicando algunos términos de Lucas sobre la navegación? Las anclas y las cuerdas que tenían el barco en la parte de atrás del barco, que es la proa, ya se habían lanzado para que la tempestad no se los llevara. ¿Se acuerdan? Las anclas de la proa, de la parte del frente, no se echaron porque los marineros querían usar el truco de usar la lancha para llevar las anclas más lejos, estirar las cuerdas y escaparse y abandonarlos ahí. Se me ven como que no hemos contado esta historia. Bueno. Entonces, dice Pablo, si los marineros escapan, nadie se va a poder salvar. Y entonces los soldados prefieren que se pierda el esquife, la lancha de desembarque. Y las anclas de la proa no están en el mar sujetando al barco, pero las de la parte posterior sí. Entonces rompen las cuerdas de las anclas y rompen las cuerdas que sujetan el volante, diríamos, que es el timón, a los timoneles, que son como unos remitos que le dan la dirección al barco. ¿Para qué? Para que el barco se mueva libremente conforme las olitas o las olotas y el viento la ayuden a entrar en la ensenada. Eso es lo que están haciendo. Y entonces despliegan una vela que se llama trinquete, que es la vela que va al frente del barco, para tener impulso para poder entrar ahí. En el verso 41 dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. En esa ensenada se encuentran 2 corrientes de mar, y eso hace muy turbulento el punto antes de llegar a la arena. Pero además es imposible ver si a pesar de esas aguas hay suficiente profundidad para acercarse más a la tierra, o de repente hay esta cosa que se llaman los bancos de arena, que hacen que el barco se quede atorado, o que si trae una cierta velocidad, pues se quiebre, ¿no? Y entonces efectivamente, según el verso 41, el barco se atora, encalla, porque la proa, insisto, que es la punta delantera del barco, se entierra en una duna, un banco de arena bajo el agua. Y entonces el barco ya no se puede mover. Ya no hay forma de sacarlo de ahí. Pero como se queda ahí quieto, entonces por la parte posterior las olas están pegando fuertemente al barco. El barco ya lleva varias semanas de mal tiempo. Ya ha sufrido muchísimos embates de las olas. El tipo de olas que están en este momento se llama mar gruesa, que en una escala de tamaño de olas de un señor que se apellidó Douglas, son de 2,5 metros a 4 metros de altura. Sí, son olas fuertes, tanto para nadar como para que el barco resista después de tantos días
de estar ya bastante maltrecho, ¿no? Y entonces se está golpeando la popa, o sea, la parte posterior del barco. Y entonces en el verso 42 dice, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Este es otro ataque del diablo. ¿Por qué? Como el barco se va a destrozar, ya eso es un hecho. Entonces los presos, tal vez algunos, los que sepan nadar, se puedan escapar. Hay una película, ¿no? Basada en un libro que se llama Ben-Hur. Precisamente él va en un barco y es un preso y se escapa, ¿no? Bueno, algo parecido temieron los soldados y entonces dijeron, vamos a matar a los presos. No iban a hacer algo indebido, no es que ellos quisieran actuar cruelmente, es que, ¿qué diríamos? En las sociedades o los estados fuertes, disciplinados, la irresponsabilidad es castigada. Esto nos haría falta en México, ¿no? Sí. Si yo te doy una tarea y no la cumples, es la pena de muerte. Imagínense que dijeran, a todos los políticos corruptos los vamos a fusilar. Estaría bien, ¿verdad? Entonces los soldados tienen que dar cuentas. Si traen, no sé, 100 presos, ellos tienen que demostrar que aquí están los cadáveres de los 100 ahogados o de los 50 ahogados y aquí están los que no se ahogaron. Ah, sí, pero si faltan, a quien van a matar es a los soldados. ¿Eh? Oye, pero ¿cómo me vas a matar por un preso? Pues vale más un soldado que un preso. No te voy a matar por el preso, te voy a matar porque no cumpliste tu responsabilidad. Esto lo comentamos cuando Pablo estuvo en la cárcel en Filipos. ¿Se acuerdan que hubo un terremoto? Se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Eso es posible, ¿eh? En el terremoto del 17, de 2017, sí fue ese año, ¿no? Estábamos en un edificio, el hermano Víctor, Arturo, David y un servidor. Y cuando empezó el temblor, pues yo primero pensé ponerme a un lado de un archivero. Qué bueno que no. Ese archivero salió volando por la ventana, ¿no? Entonces, en esa ocasión con Pablo, las cárceles se abrieron. Y entonces el carcelero dijo, ya se me escaparon los presos. Y se iba a suicidar. Tomó la espada, el gladius, que es la espada romana, y se iba a suicidar. Es en el momento en que Pablo lo detiene y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Por qué se iba a suicidar el carcelero? Bueno, si no cumpliste tu responsabilidad, te van a matar o te debes de suicidar honrosamente. Si a pesar de que no cumpliste tu responsabilidad, no tienes el honor de suicidarte, entonces te vamos a matar de todas maneras y vamos a vender a tu familia como esclavos. Entonces el carcelero quiere salvar a la familia. Por eso se va a matar. Por eso aquí los soldados en el barco dicen, no queremos correr riesgos, ni menos nuestra familia. Hay una gran posibilidad de que los esclavos se escapen durante la confusión o que nosotros mismos nos estemos ahogando y no podamos detenerlos. Entonces, antes de que el barco naufrague por completo, vamos a matarlos. Es, de alguna manera, otro obstáculo, ¿o no? Pensando en nuestra pregunta del título, ¿era un castigo de Dios contra Pablo? No, ¿verdad? ¿Sería un ataque del diablo? No sabemos tampoco. A lo mejor son cosas fortuitas, circunstanciales. Diríamos características de la vida finita. Nada más. No lo podemos saber. Hay ocasiones en que sí,
sobre todo cuando el asunto se da en el terreno moral. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser traicionado? Entonces, el Evangelio de Lucas registra estas palabras de Jesús. El diablo ha pedido a algunos de ustedes, para zarandearlos. Pero está hablando ahí de tentaciones. Que por lo pronto sabemos que Judas, Pedro y vaya a saber quién más, fueron tentados para traicionar a Jesús. Fueron tentados para abandonarlo o para negarlo. Ninguno de ellos fue obligado, ninguno de ellos estaba predestinado. De eso ya platicamos las primeras sesiones de Hechos, si Judas estaba predestinado o no. Solo recordemos que las tentaciones las tenemos todos. Pero hay unas tentaciones muy trascendentes, muy especiales, que pueden decidir toda nuestra existencia. Y ahí es posible que sí tengamos una intervención, un ataque directo de las fuerzas del mal. Y debemos estar alerta. Si bien no le podemos echar la culpa al diablo de todo, también hay otros textos en la Biblia que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien se devora, y debemos de estar alerta. ¿A quién normalmente el león o el depredador, a quién de la manada del rebaño se devora? Al que anda solo, al que se aparta, al que se atrasa, al que no viene los domingos. A ese es al que se come, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno, sigamos adelante. Entonces, quieren matar a los presos, por tanto quieren matar a Pablo. Y seguramente podría ser a sus compañeros también, no lo sabemos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. La suprema autoridad en el barco en ese momento era el centurión. Aunque no es piloto, pero él es la autoridad. Frente a cada problema, independientemente de que podamos saber el por qué, podemos saber otra cosa más importante, que ya hemos dicho también: Dios está con nosotros. ¿Por qué le pasó a Job todo lo que le pasó? A Job, este hombre de la historia, del libro que lleva el nombre Job, que sufrió más que todos. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Alguien sabe? ¿Lo sabía Job? ¿Job lo sabía en ese momento por qué le estaba pasando todo eso? Incluso si decimos que porque Dios lo puso a prueba, es como que, en cierta forma sí, pero ¿Dios lo sabe todo? ¿Sí? Entonces, Él no necesita probarnos para ver si le vamos a ser fieles o no. Eso ya lo sabe. ¿O no? El punto es que, ¿por qué le pasó a Job lo que le pasó? No sabemos. El prólogo que trata de explicarlo se escribió mucho tiempo después y es un tanto cuanto poético, ¿no? De hecho, al final del libro, con todas las preguntas que le hace Dios a Job, no hay respuesta del por qué han pasado lo que ha pasado. Esto es algo que impactó a Jorge Luis Borges, que decía que uno de los libros que más le gustaban en la Biblia era el libro de Job. Y mencionaba que al final las interrogaciones divinas mostraban que había una lógica trascendente, indescifrable para nosotros, pero no irracional. Es decir, no podemos saber por qué pasan las cosas. Pero hay una pregunta, o más bien una respuesta más importante. La pregunta es parecida a la que hemos mencionado que los discípulos le hacían a Jesús. ¿Por qué esta persona nació ciega? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Por qué nació ciega? Las explicaciones más inmediatas
castigo de Dios. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Castigo de Dios, ¿no? O ataque del diablo. En la semana estaba dando una clase a pastores en línea, porque están en Estados Unidos, y alguno de ellos hablaba de las maldiciones generacionales. Y yo le decía, ¿pero eso dónde está en la Biblia? Pues ya buscó y buscó, pues obviamente no está. Pero es la idea de que el diablo o las fuerzas demoníacas nos transmiten de generación en generación una especie de desalación, de mala vibra, de hechicería o fuerza negativa. No hay eso. ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué Job sufrió? ¿Por qué Pablo tuvo tantos obstáculos? No sabemos. Pero la respuesta de Jesús es lo importante. ¿Quieren que hable más fuerte? A ver, ¿por qué los de hasta atrás no se vienen aquí? Hay muchas sillas al frente. Vénganse. A ver, vamos a poner menos sillas allá atrás, ¿eh? Porque la respuesta de Jesús frente al misterio del sufrimiento es la buena noticia es que Dios va a sanar a este hombre. ¿Por qué está ciego? No sé. Sé la buena noticia. Dios lo va a sanar. ¿Por qué sufrió Job? No lo sé. La buena noticia es que Dios lo bendijo. ¿Por qué Pablo sufrió tanto? No lo sé. Lo que sé es que Dios permitió que por su ministerio hoy conozcamos el Evangelio. Bueno, entonces, algunos marineros y tripulación y presos, los que sabían nadar, empezaron a ir hacia la orilla. Los demás, en parte en tablas o en parte en cosas de la nave, cualquier cosa, restos del barco que acababa de romperse, que flotara, sirvió para que los que no supieran nadar se agarraran de ellos y llegaran a la playa. Y los demás, parte en tablas y en cosas de la nave, así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se cumplió la promesa de Dios. Pero la promesa cuando es particular y cuando es clara, acuérdense, ya hemos insistido que efectivamente Dios tiene muchas promesas, la Biblia tiene muchas promesas, pero hay que distinguir cuando Dios me ha hecho alguna promesa a mí. No todas las promesas indistintamente son para cualquiera en cualquier circunstancia, ¿o sí? Por ejemplo, el profeta Isaías va con el rey Ezequías y le dice, prepara tu casa porque te vas a morir. Y entonces el rey Ezequías ora y le pide a Dios un plazo. Y Dios le dice, te voy a dar 15 años. Y si nosotros decimos, esa es una promesa que está en la Biblia. Cuando ya me esté muriendo voy a decir, Señor, dame mis 15 años que me faltan. Vemos que eso sería absurdo, querer aplicarnos todas las promesas. No, es cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice. Y como la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, veamos cómo se une con lo que sigue. El 28.1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron, que la isla se llamaba Malta, eso es lo que dice el 1, ¿no? Muy bien. Esta isla que les digo que se llama Melita es un nombre semita, o sea, curiosamente no es un nombre latino romano, es un nombre púnico de los que vivían al norte de África, de la lengua semita, emparentada con el hebreo. Y esta isla de Malta está a distancia de 475 millas
náuticas desde buenos puertos. ¿Se acuerdan que Pablo les había dicho en buenos puertos, quedémonos aquí? Y el piloto dijo, no, vámonos. Bueno, pues eso les costó 15 días del huracán Euclidón y navegar a la deriva 475 millas náuticas, son más o menos 900 kilómetros. 900 kilómetros mareados, moviéndose terriblemente y sin comer. En el verso 2 dice, los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Bueno, esto está en el Mediterráneo, pero no se imagine tiempo de verano en la playita, ¿eh? ¿Se acuerdan que era el tiempo del mar cerrada, era el invierno? Así que, pues es un poco al norte, es Europa, ya es Europa, entonces hace mucho frío. Y bueno, ahí se prepara una fogata para recibir a los náufragos. Quiere decir que estas personas eran hospitalarias. ¿Cómo les llama aquí? Bueno, en la Reina Valera le llama a los bárbaros. ¿Alguien tiene otra traducción? Los isleños, los nativos. Pues esas Biblias ya son más incluyentes. El griego dice a los bárbaros. Porque para los griegos, todo el que no hablara griego era un bárbaro. O sea, era un inculto. Esto también lo practicaban los aztecas. Cuando llegaron a Veracruz, por allá donde tenemos la exposición, y no entendían la lengua de los que vivían allí, dijeron que era la lengua popoloca, o sea, de la gente que no sabe pensar, ¿no? Eso es una idea muy etnocéntrica que es muy común. Los que son diferentes a mí están mal. Bueno, así que los bárbaros, pues no eran tan bárbaros. Al final los recibieron bien, les pusieron una fogatita y les dieron la bienvenida. Como dice aquí, no solo hacía frío, estaba lloviendo. Yo no sé si les ha tocado estar mojados cuando está lloviendo. Bueno, obviamente mojados, pero con mucho frío. Tremendo. Ahora, si en la isla se habla el púnico o algún derivado del púnico y está emparentado con el hebreo y el arameo, ¿quién es el que mejor podía entender a los que vivían allí? Pablo. Para los romanos, que hablan griego y latín, los de la isla son unos bárbaros porque quién sabe qué dicen, ni nos entienden ni les entendemos. Pero si se comunicaron de alguna manera fue gracias, por ejemplo, a Pablo. O sea, aquí encontramos otra vez cómo la gente, a pesar de que lleve a un Pablo prisionero, tiene que irlo reconociendo. ¿Y se acuerdan cuando poníamos de ejemplo a José y decíamos cómo Dios bendecía el lugar en donde estaba por causa de él? Y aquel domingo nuestra plática versó sobre eso. Que Dios bendiga nuestro entorno por causa nuestra. Fue cuando la promesa que Dios le dio a Pablo. Por causa tuya, nadie de los del barco va a morir. ¿Verdad que hay bendición donde hay cristianos? Debería, porque sí, a veces los cristianos ponemos en mal el evangelio. ¿No somos de esos? ¿Verdad que no? ¿No vinieron? El verso 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, Pablo anda recogiendo ramas para alimentar la fogata. Quiere decir que Pablo es una persona servicial, solícita. Él no dice, yo soy preso, yo estoy encadenado. A mí nadie me encomendó encender la fogata, ¿no? Así se pudo haber quedado, ¿no? Como si a usted lo invitan a comer a una casa o de visita o a hospedarse, ayude en algo. No deje todo el trasterío ahí, su basura, la cama extendida.
Debemos de ser solícitos donde quiera que estemos. El cristiano no contesta cuando dicen, es que no me pagan para eso. Esa no es una frase cristiana. Nosotros estamos para servir, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está Pablo. Ahora, como las serpientes son de sangre fría, pues la serpiente está como hibernando, está dormida. Así que pues ni cuenta se da que la cargaron con las ramitas. Pero cuando siente el calor, despierta. Y entonces inmediatamente ubica un cuerpo caliente y ataca. Y muerde a Pablo. Y entonces, por eso otra vez la pregunta, ¿ataque del diablo? ¿Que las serpientes no son del diablo? ¿No había una en el paraíso y enemigas de la mujer? Miren, sí, parece chiste, pero sí hay cristianos que creen que ciertos animales son del diablo. Los gatos negros, las ranas, las serpientes. Bueno, la pastora Fabi, que nos acompaña este domingo, ella tiene su tesis especializada en sectas contemporáneas. Fabi, ¿hay ese tipo de creencias hoy? ¿Ya ven? Ella es mi testigo. Sí, hay muchos que creen eso. Las serpientes son animalitos que Dios creó. Todo lo que exista fue creado por Dios, si no, no existiría. Todo lo que existe fue creado por Dios. La serpiente del paraíso es un símbolo, porque las serpientes nunca han hablado, nunca han tenido alas y nunca han tenido patas. Pero bueno, ese es otro tema. El diablo atacó a Pablo, no quería que Pablo llegara a predicar y le mandó una serpiente. O fíjense la interpretación de los bárbaros. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano o de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, los bárbaros tenían unas creencias bárbaras, supersticiosas, ¿no? ¿Por qué? Pues explicaciones muy simplificadas de la vida, sin fundamento, pero que son suficientes para que ciertas personas se queden tranquilas. Por lo pronto, suponer que a los malos los persigue la justicia divina y los alcanzará. Eso ojalá pasara, pero no pasa. ¿Verdad que no? Todavía en la época en que se escribió el Deuteronomio o el libro de Proverbios, se pensaba así, que a los malos les iba a ir mal. Pero luego, en un tiempo posterior de más revelación, de más reflexión, de los libros sapienciales o los libros de los sabios, es precisamente el libro de Job el que demuestra que al bueno le puede ir mal y al malo le puede ir bien. Ahora sí les voy a decir un versículo para que se les quite la fe. No, es para que maduremos la fe. Hay un salmo que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y ya lo tomamos así. Al justo y a su hijo siempre le va a ir bien. ¿Y qué dice la vida real? No es cierto. Pregúntenle a los hermanos perseguidos en Chiapas. Entonces nuestra fe tiene que madurar a algo más que una explicación tan simple, ¿no? Esta es la explicación que tienen los indígenas de la isla de Malta. Si este hombre se salvó de morir ahogado y de todas maneras ahora lo muerde una serpiente, es que los dioses lo están castigando. Debe haber cometido un mal muy grande, a lo mejor como un asesinato. Eso es lo que están diciendo. Repito, nunca interpretemos las pruebas así, ni las nuestras ni las de los demás. Si vemos a un hermano que está con una enfermedad cada vez más terrible, que lo está invalidando, o un cáncer que lo está consumiendo,
nunca vayamos a decir, ¿qué pecado habrá cometido? Que Dios lo está castigando. Porque no es así. Entonces, bueno, ellos piensan muy parecido a lo que los marineros del relato de Jonás habían pensado. ¿Se acuerdan del relato de Jonás? Cuando viene una tempestad, dicen, bueno, ¿por qué pasa esta tempestad? O sea, la idea de querer encontrar una explicación a todo lo que pasa es una necesidad humana, pero no quiere decir que de verdad exista una explicación, una razón de por qué pasan las cosas. Yo espero que, como nosotros leemos la Biblia, nunca vayamos a repetir una frase como esta. Todo pasa por algo. Eso no quiere decir nada. Hay muchas cosas que pasan por nada. ¿De verdad? Y hay muchas cosas que pasan porque el azar tiene un gran papel en la existencia del universo. Y hay cosas que pasan por algo, por supuesto. Y aún ese algo, quién sabe qué sea. Esa no es la pregunta, eso es lo que estábamos diciendo. Pero los marineros de Jonás, que es otro caso de un barco y una tempestad, dicen, vamos a ver por qué hay esta tempestad. Y echan suertes. Y las suertes dicen, pues por ese marinero, ese no es marinero, ese polizonte, que se llama Jonás. Y dicen, bueno, pues quién sabe qué habrá hecho ese Jonás, vamos a pedirle a los dioses que lo perdonen, que se acabe la tempestad, pero la tempestad no se acaba. Y dicen, bueno, Jonás, pues perdónanos, no queríamos, pero te vamos a tener que echar al mar. Y lo echan al mar y se aplaca el mar. Y usted dirá, a ver, pastor, pero usted acaba de decir que no, y ahí Jonás dice que sí. Jonás es una parábola. Y las parábolas, pues pueden contarnos ficciones o incluso algo parecido a una fábula. El sentido correcto literario de fábula es unos animalitos que hablan o unas plantas que platican. Ejemplos de eso hay en la Biblia, ¿no? Entonces, el mensaje del libro de Jonás no se trata de si de veras las tempestades son por castigos o si echando suertes vamos a saber quién tiene la culpa. ¿Eh? A ver, si comunidad tiene carencias o tiene problemas, ahorita echamos la suerte a ver qué hermano es el culpable. Ah, ¿sabes qué? El hermano perengano que no ha confesado ciertos pecados es el culpable de que no haya ofrendas. ¿No? No, así no funciona la cosa. No podemos culpar a nadie, no podemos culpar a Dios. El mensaje central de Jonás es que Dios ama a todo el mundo, incluso a aquellos a quienes los judíos consideraban sus peores enemigos. Ese es el mensaje. Bueno, en un pasaje de los Evangelios, en Marcos 16, 18, hace unos años hubo un ciclón, una ola gigantesca en Haití, no sé si recuerdan. Y muchos cristianos explicaban lo siguiente: eso sucedió porque en Haití hay mucha brujería y Dios los está castigando. Esa es una explicación supersticiosa. Bueno, ni siquiera es una explicación. Es una, ¿cómo se diría? Suposición o... Bueno, cuando el COVID, ¿qué decía la gente? Dios está castigando a los malos. Pues solo si hubieran contagiado los malos, ¿no? Y si hubieran muerto, pero muchos cristianos murieron. Y muchos malos ni se enfermaron. Y ahí están, vivitos y coleando. En Marcos 16,
Dice el verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto que le está pasando a Pablo aquí tiene pues un aspecto negativo porque es un obstáculo. En otras circunstancias incluso le hubiera costado la vida. Pero ahora todo esto va a servir. Fíjense que de qué manera Dios actúa. No resolviendo los problemas, sino manifestándose a través de los problemas. Porque cuando están esperando que caiga muerto, porque es un gran pecador, es un gran culpable y la justicia lo persigue, dice el verso 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Otra explicación bastante mala, ¿no? Pero sirvió como una señal porque a partir de allí Pablo puede evangelizar y va a orar por los enfermos. Y este pasaje, este relato es coherente con lo que dice Marcos 16. Tal vez alguna vez hayamos platicado que el Evangelio de Marcos termina de varias maneras en diferentes manuscritos. Esta idea de bautizar a toda criatura predicando el Evangelio y señales que seguirán está en uno de los 5 finales probables. Y a quien no le gusta pensar que existen los milagros y los dones espirituales, dice, eso no está en los originales. A ver, originales no hay, por 2 razones. Los libros bíblicos se escribieron en procesos muy largos por muchas personas. No se puede hablar de un original. Pero la segunda razón es que esas primeras redacciones, incluso aquellas que ya tengan la forma en que nos llegaron a nosotros, no existen. Se gastaron, se acabaron, se perdieron. Lo que podemos decir es que ese final de Marcos, hablando de los milagros en el evangelismo, no está en todos los manuscritos de Marcos, pero está su equivalente en otros pasajes de la Biblia. Vamos a suponer que Marcos no dijera, en las manos tomarán serpientes, pues ahí está Hechos 28, donde una serpiente venenosa muerde a Pablo y no muere. Debería de haber muerto. Los naturales que saben mucho de serpientes, porque viven allí, están esperando que caiga muerto en cualquier momento. Solo quiero aclarar que estas señales de orar por los enfermos, de tomar serpientes que no nos hagan daño o de beber cosas mortíferas, no son señales que debemos de buscar. Son circunstancias ajenas a nosotros que cuando estemos en la tarea de predicar, si llegan a suceder, Dios nos puede librar, ¿no? Y otra vez lo digo porque aunque parece inverosímil, hay iglesias que tienen así en el culto serpientes venenosas y se las van pasando para ver quién tiene fe. Y ha habido muchas desgracias y muchos han sido mordidos y han muerto. Pero eso no hace que la iglesia corrija, ¿no? Se murió el que no tenía fe. Como en el caso de la pandemia, muchas iglesias se siguieron reuniendo y cuando les decíamos, pero mira, ya se enfermaron tus congregantes, ya se te murió fulano. Era el tiempo de Dios. No vienen los que no tienen fe. Y así se siguieron de imprudentes, ¿no? No debe de ser así. No, nosotros no vamos a irnos a comprar unas serpientes venenosas para que sean parte del culto. Cuando los ataques vienen de manera ajena a nosotros, ¿no? Nosotros no buscamos el martirio.
Puede haber cristianos que se equivocaron, pero los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia no han buscado el martirio. Es muy diferente estar dispuesto. Si el martirio llega, la cárcel llega, la persecución llega, el despojo, estoy dispuesto y no voy a negar a Cristo, pero no lo busco. ¿Verdad que no? No voy a ir a decir, yo soy cristiano, ¿no me quieren quitar mi casa? Ahora que viene esta fiesta muy principal, muy concurrida del 12 de diciembre, me voy a ir ahí al atrio de la basílica para decirle sus pecados. Pues ahí me matan, ¿no? No buscamos el martirio. Si llega, será un privilegio de Dios. La serpiente esta no la buscó Pablo, ¿verdad? Ahí apareció. Después sigo. Bueno, en Marcos también dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Yo no sé si este final de Marcos se haya escrito después del año 100. Si fue así, tal vez tenga relación con una tradición no bíblica que nos habla del apóstol Juan. Porque ya nos estamos acercando al final del libro de los Hechos. ¿Y qué pasó con Pedro? Ya hace muchos capítulos que no nos dice nada de Pedro. Al final ya veremos que tampoco sabemos qué pasó con Pablo. Y con Mateo, menos. Con Felipe, con Tomás. No nos queda más que la tradición. Una de las tradiciones con respecto de Juan es que el emperador que perseguía a los cristianos en ese tiempo, Domiciano, quiso matarlo, pero no podía. Según el Apocalipsis, si es que el Apocalipsis se atribuyera a este Juan, estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Por qué lo desterraron a una isla? La tradición diría porque no lo pudieron matar, porque como castigo le dieron a beber veneno y se lo bebió y no se murió. Y lo echaron a un caldero hirviendo y no se quemó. Si fue cierto o no, no lo sé, no me vea tan extrañamente. Eso dice la tradición. Si fuera cierto, o al menos esa tradición se conocía, pues es comprensible este verso, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y orarán por los enfermos imponiendo las manos y sanarán. Y eso es lo que encontramos a continuación, porque dice el verso 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. En fin, estos enfermos de la isla de Malta estaban castigados por Dios o atacados por el diablo. ¿Verdad que no sabemos? Simplemente estaban enfermos. Pero la respuesta al porqué del sufrimiento no es importante. La respuesta importante es que Dios envió a Pablo, que les llevó el evangelio y les llevó la salud. ¿No es eso lo importante? Entonces, qué interesante que Pablo siga siendo bendición para todos. Pablo fue bendición para el centurión, por algo quiso salvarlo, ¿no? El centurión le salvó la vida cuando los soldados iban a matar a todos. Fue bendición para los marineros, por causa de él no se ahogaron. Además los animó a tener esperanza. Bueno, hasta los invitó a comer. Y ahora en esta isla, a pesar de que está preso, está encadenado, no está en su casa, no está en su tierra, no está disfrutando, no está de vacaciones, va al lugar a donde ha de morir, sigue siendo de bendición.
¿Qué tenemos que ser nosotros para todos los que nos rodean? Bendición. Cierro, hermanos, con Génesis 12:2. Con Génesis 12:2. Ya pueden ir despertando al de al lado. Díganle, ya acabó el hermano. En Génesis 12:2 dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Si usted lee esto desde una perspectiva fundamentalista, sionista, va a decir, el Estado de Israel. No, no está hablando de eso. Está hablando de un hombre que tiene fe y que por tener fe es amigo de Dios y Dios lo ha convertido en una persona justa. O sea, usted y yo. ¿O no? Esta palabra es para usted y para mí. Y esta palabra se resume en la última frase: serás bendición. Lo que Dios quiere para nosotros es eso. Si las circunstancias inexplicables, adversas, dolorosas, son un castigo de Dios, que no lo son porque Dios no castiga de esa manera. Otro día hablaremos del juicio de Dios, que es otra cosa. No me vea cuernos, ¿no? Ataque del diablo, solo sabemos una cosa. Pase lo que pase, si es por causas fortuitas o aún por consecuencias de lo que hicimos, o por lo que han hecho los otros, o porque el mundo es injusto, o por lo que usted quiera. Lo importante es que podamos permitir que Dios nos haga a nosotros bendición para los demás. Podríamos llevarnos esta palabra, ¿no? Como un regalo de Dios, pero también como un compromiso, donde quiera que estemos. Aún en las circunstancias más negativas, como Pablo encadenado, prisionero, despreciado, náufrago, aterido de frío, perdido en la isla ya, de quién sabe dónde. Con todo y eso, Él es bendición. Entonces no pensemos solo en nosotros, no pensemos solo en nuestros problemas. Eso podría llevarnos a ensimismarnos, a aislarnos en nuestros problemas, hasta a deprimirnos, a buscar gratificaciones de nuestra soledad en los vicios o en cosas que no nos benefician. Mejor pensemos, quiero ser bendición, Dios me ha prometido ser bendición, y yo puedo ser bendición en las circunstancias en las que esté. Eso no importa. Lo que importa es que yo soy amigo de Dios, que Dios es mi amigo. Digo que Dios es mi amigo porque la expresión del Génesis es así, que Dios se hizo amigo de Abraham. Amén. David.